Asambleísta Ramiro Terán. Señor presidente, señores asambleístas, esta ley tiene como objetivo regular, propiciar y garantizar el derecho de la participación de las ciudadanas y los ciudadanos, de forma protagónica entre los poderes del Estado y la sociedad. Como ejes centrales señala una democracia participativa a través de las consultas, una rendición de cuentas y el control social. Aparentemente está destinada a la participación democrática de acuerdo a la iniciativa ciudadana. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que el eje transversal de todas las leyes tiene un carácter concentrador que limita la participación del pueblo y no refleja la democracia plena. Dispone mecanismos y procedimientos que entrampan las iniciativas que puedan llevarse adelante, argumentando que la participación puede frustrarse, como por ejemplo con casos demasiado extensos para comenzar una iniciativa popular, 6 meses. En otros casos, como generalidades en la calificación del trámite, como también a pretexto del desorden en las audiencias públicas, en las peticiones ciudadanas, señalan mecanismos para limitar la participación popular. Debemos tomar en cuenta con prolijidad el artículo 21, cuando las consultas populares no podrán referirse a temas como gastos públicos, es decir, no podremos preguntar en qué se invierten temas de salud, educación y otros por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. De igual forma, se quiere delegar a personeros de tercera para dar cumplimiento a la audiencia pública. En la rendición de cuentas se pretende limitar a que no se haga una vez al año, limitando el derecho legítimo del pueblo a pedir cuentas en sus funcionarios en el momento que se lo requiera. Por otro lado, es importante el artículo 90 en cuanto tiene que ver con los medios de comunicación social a través de sus representantes legales que están obligados a rendir cuentas. Señoras, señores asambleístas.